Comenzar este seminario del día de hoy, titulado Día Mundial del Autocuidado. Primeramente, junto con saludar a las autoridades presentes que en esta ocasión nos acompañan, que en este caso, por lo que tengo entendido, Jorge Guzmán, director de Deportes y Recreación de la Universidad Playa Ancha, así también la directora María Fernanda Agudelo, directora del Departamento de Fonoaudiología, también de la Universidad Playa Ancha. También saludamos a los estudiantes, a los académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y en general a todos los presentes quienes nos acompañan en el día de hoy. Bien, me presento, soy el profesor Dr. Arnaldo Carrasco Beltrán, perteneciente de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también de la Universidad Playa Ancha, y nuevamente es un gusto para nosotros como equipo gestor poder organizar este tipo de eventos. Y cabe señalar que en este contexto del ciclo de seminarios de promoción de la salud y calidad de vida, está compuesto por 10 seminarios que conmemorarán los días mundiales propuestos por la Organización Mundial de la Salud, y tiene como propósito promover comportamientos saludables relacionados con la salud en estudiantes, académicos y funcionarios de distintas instituciones, particularmente instituciones de educación superior. Y obviamente la idea de este sexto seminario, que hoy día vamos a conmemorar el Día Mundial del Autocuidado, que en estricto rigor es la fecha de este Día Mundial, fue celebrada el 24 de julio, y justamente esta efeméride, promovida por la Organización Mundial de la Salud, define el autocuidado como la actitud que reconoce a las personas como agentes activos en el manejo de su propia salud, ya sea para promover o controlar enfermedades, realizando controles de salud, educación y promoción de la salud, rehabilitación y recuperación, salud sexual, entre muchos otros temas. Con este día se busca promover la participación activa de las personas en su propia atención médica, autocuidado, al tiempo que se busca que tomen impulso hacia una mayor autodeterminación, autoeficacia, autonomía y compromiso con la salud. Por lo tanto, en este contexto vamos a tener diferentes expositores, en el cual nosotros hoy día vamos a contar con el fonoaudiólogo Alexis Palta López, quien expondrá el tema Cuidando nuestra voz, el kinesiólogo Agustín Tután Vélez, con el tema Pausa activa como herramienta de promoción en salud y autocuidado, y por último, el académico profesor doctor Sergio Fernández Uribe, con el tema La actividad física, el deporte, hábitos esenciales para una salud saludable. Bien, por último, cabe señalar que este ciclo de seminarios es organizado por el equipo gestor de promoción de la salud y calidad de vida de nuestra universidad, con la colaboración de la Seremi de Salud de Valparaíso, y estará moderado además por Paloma Gómez Camblor, y que les habla Hernaldo Carrasco Beltrán, integrantes del equipo gestor y académicos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quienes estarán a cargo de organizar y dirigir las consultas que surjan de los asistentes una vez finalizada el ciclo de exposición de cada uno de los expositores, valga la redundancia. Bien, dicho esto, vamos a iniciar este seminario con la presentación del primer expositor, Alexis Palta López. Él es fonoaudiólogo de la Universidad de Valparaíso y profesor de música de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en gestión educacional de la Universidad Andrés Bello, candidato a doctor en educación de la Universidad Iberoamericana de México, especialista en gestión en carreras de salud en educación superior. Además es docente de educación superior que se ha perfeccionado principalmente en el área de la voz, trabajando en clínicas de Valparaíso y mutuales con profesores.
Desde el 2015 se desempeña como académico del Departamento Disciplinario de Fonoaudiología, a cargo de las asignaturas de Eje de Procesos Generales de Fonoaudiología. Por lo tanto, nuestro siguiente expositor va a presentar el tema Cuidando nuestra voz. Por favor, Alexis, si puedes compartir pantalla y comenzar tu exposición. Muchas gracias, Hernaldo, por la presentación. Estoy compartiendo pantalla. Bien, vamos a comenzar con esta presentación, ¿cierto? Que lleva por título Cuidando nuestra voz. Agradezco la invitación, ¿cierto?, del equipo gestor y la instancia en que puedo compartir con ustedes una temática tan importante para mí y que pocas veces se trata en este tipo de seminarios. En la presentación escuchábamos, ¿cierto?, a qué se refería el autocuidado, y qué mejor que hablar de un área de la fonoaudiología que nos permite comunicarnos, ¿cierto? Nos permite expresar distintas ideas, sentimientos, etc. El gran objetivo que les quiero plantear para esta presentación es el siguiente: tomar conciencia de las temáticas relacionadas a la voz y así poder optimizar esta en mi quehacer profesional, no profesional. Sé que nos acompañan estudiantes también, así que en el futuro hay que hacer profesional, y también, por supuesto, en las prácticas en que se requiera utilizar la voz. Eh, por lo tanto, en esta presentación no voy a ahondar en temáticas muy específicas del área de voz que tienen que ver con a lo mejor otro tipo de presentaciones, sino que como objetivo, como les decía, que podamos tomar conciencia de los temas relacionados a la voz y que podamos compartir esto, por favor, con otros. Esa es la invitación que yo les pido desde ya, ¿cierto? A que todo lo que podamos retener, ¿cierto?, aprender en esta presentación, ustedes, por favor, ahí lo puedan compartir con otras personas que necesiten la voz para realizar sus distintas acciones, ¿cierto? Bueno, lo primero es definir qué es voz. Es importante porque, como les decía en un comienzo, es parte del proceso comunicativo. Necesitamos voz en la gran mayoría de los contextos, ¿cierto?, para poder comunicarnos, para poder expresarnos. Llegar a una definición de voz no es fácil. No existe una única definición, debido a que hay distintos autores, diferentes autores. Por suerte, para el área de voz han ido apareciendo más profesionales que se dedican al área, y por lo mismo hay distintas miradas, distintos enfoques. Sin embargo, vamos a llegar a una definición en esta presentación, una definición integral, porque va a estar compuesta por 3 dimensiones. Ahí escucho si alguien puede silenciar. Gracias, Ana María. Entonces, tenemos, ¿cierto?, la primera dimensión, que es la físico-acústica y perceptual, ya que la voz, ¿cierto?, se produce mediante ondas sonoras que se propagan por un medio que es el aire, un medio elástico, que provienen de un cuerpo vibratorio, que en este caso van a ser los pliegues vocales que van a estar al interior de la laringe, y perceptual, o auditivo perceptual también podemos, ¿cierto?, entenderlo así, porque captamos esta información, esta onda sonora, y podemos darle características, por ejemplo, de intensidad, de frecuencia o tono, ¿cierto?, que son características perceptuales de esta señal acústica. Otra dimensión, que es la anátomo-fisiológica, ya que la voz se produce mediante distintas estructuras, como por ejemplo músculos, cartílagos, huesos, que en conjunto deben interactuar para producir la voz. Eso es muy importante para lo que viene más adelante. Y finalmente, la tercera dimensión va a ser la sociocomunicativa, que, como decía hace un rato, ¿cierto?, para poder producir voz, o uno de los objetivos de producir voz es poder comunicarnos con otros, poder expresarnos, poder dar a entender un mensaje, ¿cierto?, de la manera más adecuada, gracias a las características que tenga o que pueda darle a mi voz.
Por lo tanto, la voz es más que un sonido proveniente de la laringe, como podemos ver, ¿cierto?, en estas tres dimensiones o en esta definición integral de la voz. La voz, por lo tanto, va a ser un fenómeno sumamente complejo y dinámico, en donde mediante distintas acciones y ajustes continuos de sistemas como sistema de respiración, de fonación y resonancia, vamos a poder producir innumerables combinaciones de frecuencias, intensidades y calidades vocales, con el fin de, como les decía anteriormente, expresar ideas, sentimientos, emociones, y aquí viene la clave, en función de nuestro contexto particular, que es lo que, cierto, más adelante voy a retomar. Cada contexto es distinto, cada situación en la que nosotros ocupamos nuestra voz es distinta. Por ejemplo, yo estoy presentando ahora, es un contexto particular, luego a lo mejor tengo una reunión, es otro, me juntaré con amigos en algún momento, es otro, etc. O sea, en base al contexto particular va a ser la demanda vocal que vamos a, por supuesto, requerir. Tenemos la definición de voz, ¿cierto?, con estos tres componentes o dimensiones, y ahora vamos con la definición de voz normal. Bueno, partiendo con qué es normal, ¿cierto? El concepto de normalidad, por supuesto, que es relativo. Ahora, una voz normal o adecuada, vamos a llamarla, ¿cierto?, en esta presentación, es aquella que posee un equilibrio en sus distintos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Ya me había adelantado hace un ratito. Vamos a tener por un lado el tono de la voz, ya que debe ser, lo vamos a diferenciar para los que no tienen mucha información de estos conceptos, lo vamos a diferenciar en un tono más grave o en otro más agudo, por ejemplo, y que se mide con frecuencia. El timbre, que es la calidad de la voz, que es la huella digital, lo que nos hace distinto una voz de otra. Si lo llevamos, por ejemplo, a instrumentos musicales, podemos tener dos instrumentos de viento, por ejemplo, una trompeta, un saxofón. Podemos pedirle que den la misma nota o frecuencia o tono, un do, por ejemplo. Sin embargo, usted al escucharlos va a sentir y va a identificar que son distintos instrumentos. Algunas veces se necesitará, por supuesto, una audición más adiestrada. Sin embargo, va a identificar distintas cosas. Lo mismo que, por ejemplo, a usted si lo llaman por teléfono, antiguamente no existía el celular que podíamos identificar el nombre, ¿cierto? Pero recibíamos una llamada o un teléfono de red fija, por ejemplo, y podemos muchas veces identificar la voz de esa persona. Bueno, esa característica la da principalmente el timbre. Y por otro lado tenemos la intensidad de la voz o sonoridad que se mide en decibeles y que nos puede entregar o podemos percibir una voz con una sonoridad más suave y otra más fuerte. Para algunas personas podría entenderse como volumen. ¿Ya? Para esta presentación podemos decir que se puede relacionar, no es lo mismo exactamente, pero para que nos entendamos bien, me parece que estaría ok. Y quisiera agregar un cuarto aspecto, que no es parte de estos tres componentes que hablan de cuando una voz es normal o adecuada, una voz hablada, y que tiene que ver con la flexibilidad. Y este concepto es sumamente importante porque es el que nos permite, vamos a decirlo entre comillas, ¿cierto?, jugar con estos componentes y poder utilizarlos de acuerdo a los contextos en los cuales nos encontremos. Es decir, una voz normal es aquella que de acuerdo al contexto sociocultural se oye agradable, balanceada, se ajusta o adapta a la edad, anatomía y género de una persona y que no es percibida por otros como inusual o extraña según los autores que ahí aparecen. Creo que esta diapo es la principal de mi presentación porque habla acerca de, y tiene que ver con el objetivo que yo le había planteado al comienzo, concepto de profesional de la voz, ¿ya? Que en algunos textos o algunos artículos lo van a encontrar también como, puede ser, no son sinónimos, pero se pueden relacionar como voz ocupacional, voz laboral también. Y se puede definir como toda persona que necesite su voz como herramienta de trabajo. Por favor, analicemos esta frase porque para mí es sumamente importante.
Entonces, yo les hago la siguiente pregunta a los que y las que nos acompañan en esta presentación. ¿Perteneces a este grupo? Muchas personas dicen profesional de la voz, cantante, actor o actriz, ¿cierto? Locutor radial podría ser, o animador, qué sé yo. Y dejan de lado una serie de otras disciplinas que, como dice ahí, que necesitan su voz como herramienta de trabajo. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿perteneces a este grupo? Creo que la mayoría de las personas, cuando yo les hago esta pregunta, me dicen, sí, en realidad, pertenezco a este grupo también, porque necesito mi voz para trabajar, por ejemplo. Profesores que muchas veces no se sienten parte de este grupo, yo les digo, bueno, desde ahora, ¿cierto? Van a formar parte de este grupo, deben incorporarse y por lo tanto deben realizar distintas acciones que les permitan utilizar su voz de acuerdo al contexto. Voy a compartir con ustedes a continuación, ¿cierto? Una serie de sugerencias y que tienen que ver con la higiene vocal que debemos tener, ya que nos consideramos desde ahora, ¿cierto?, profesionales de voz en la gran mayoría de los casos. No desconozco a qué se dedicará cada uno de ustedes, pero ahí por supuesto usted hará esa relación o la compartirá con otros, como les decía. Acá hay una serie de sugerencias que tienen que ver con la higiene vocal y conductas para cuidar la voz, ¿cierto? Por ejemplo, evitar hablar en ambientes ruidosos que te obliguen a aumentar el volumen o la intensidad de la voz, ¿cierto? El concepto más técnico, como vía pública, bus, etcétera. O sea, por ejemplo, si yo estoy compartiendo con ustedes algo no sé, pasa un camión con un ruido muy fuerte, la sugerencia es detenerme, esperar que pase y de ahí continuar. ¿Por qué motivo? Porque de lo contrario, ¿qué es lo que tiendo a hacer? A elevar la intensidad de la voz, forzar esta y por supuesto eh, producir un posible daño en mi laringe y en mis pliegues vocales. Evitar hablar en ambientes con elementos irritantes. Antiguamente esto iba dirigido a profesores, ¿cierto?, que ocupaban la tiza, en el pizarrón, ¿cierto?, de clase. Controlar la humedad de ambientes evitando lugares muy secos. Evita hablar y gritar cuando realices esfuerzo físico. Ojo ahí, pon atención si tu actividad física interfiere negativamente en tu voz. Limita la cantidad de tiempo de habla. Sobrearticula. Vamos a hablar de eso también. Perdón, aquí hice algo, voy a volver, ahí sí. Bueno, no carraspear, por ejemplo, evitar el para aclarar la garganta, en vez de eso, tomar agua. Carraspear continuamente a lo largo del día hace que los pliegues vocales se junten, o sea, ocen bruscamente, y eso puede producir daños, por supuesto. Evitar cambios bruscos de temperatura. Ojo con reflujo gastroesofágico, ya los que ahí voy a hacer un alcance más adelante, ¿cierto? Pero el reflujo, según la literatura, es uno de los causantes principales de la disfonía. Evitar consumir comidas muy aliñadas, que también pueden provocar este reflujo que ya hablaba, tener un periodo de sueño regular y estable de al menos 6 horas, esto es importante para todo y para la voz también, necesitamos descansar, por supuesto. Evita las pastillas de menta, así como el alcohol, por ejemplo, son agentes irritantes en nuestra laringe. No uses ropa apretada, bueno, el cigarro también en el punto anterior. No uses ropa apretada durante ejercicio ni calzado alto que altere la posición o el equilibrio. La postura es muy importante para producir nuestra voz. Entonces, evita tensiones musculares en este caso. Evitar imitar voces, sonidos guturales, ruido y movimientos de cuello sumados a sonidos. Tomar aire preferentemente por la nariz, ya que este es un filtro natural que protege las vías respiratorias. Tomar agua, ahí dice 8 vasos app, esto va a depender del peso de la persona, etcétera, pero tomar mucha agua. Algunos usuarios, cuando yo les pregunto sobre este punto, me dicen, no, sí, yo consumo harto té, o jugo, o sopa, incluso me han dicho. Agua, esa es lo que más nos va a ayudar, ¿cierto? Va a hidratar las mucosas de nuestro cuerpo y entre esas
las mucosas que cubren los pliegues vocales, que deben estar lo más hidratadas posibles para un correcto funcionamiento. Entonces, haciendo alusión a eso, permiso, agua es la sugerencia más importante para esto. No cante sobre grabaciones de cantantes, ya que tiende a imitar el tono de ese cantante y muchas veces no nuestro, así que ahí los cantantes y las cantantes de karaoke principalmente, ojo, porque pocas veces, y si es así, estaría bien, coincide el tono de ese cantante o de esa canción con el tono que a usted le queda más cómoda. Evitar susurrar, no susurres, susurrar. Este es el ejemplo de un susurro. Muchas veces, cuando uno está resfriado, por ejemplo, dice, ya, yo para cuidar mi voz voy a hablar así. Y ese es un error porque claramente provoca tensión laríngea también. Estamos haciendo un sobreesfuerzo para susurrar. Así que también se debe evitar. ¿Cuál es la sugerencia en esos casos? Hablar lo más despacio posible sin llegar al susurro. Si necesita llamarle la atención a alguien, usa sonidos no vocales como aplaudir, campanas, silbar, dependiendo del contexto, insisto. Acércate más hacia la persona con quien estás hablando. Ese es un gran ejemplo para los que realizan clases, por ejemplo. Muchas veces uno le llama la atención a un estudiante que está lejos y, por supuesto, aprender a y con eso tener una atención innecesaria. Puede acercarse y decirle lo que está hablando la persona, también para que el proceso comunicativo en general se realice de mejor manera. Evitar conversaciones. O sea, muchas veces, más que teléfono, cuidar nuestra voz, optimizar momentos precisos. Si yo, por ejemplo, tengo una clase, usé mi voz o estoy todo el día hablando, necesito un momento de descanso. Por supuesto, no solo en voz, sino que atención a los cambios hormonales y su reflejo en la voz, realmente. Y no consumas bebidas demasiado calientes o frías con cafeína y como el alcohol, especialmente destilados. Ahí yo voy a compartir después esto con los encargados de la presentación para que puedan hacérselos llegar. Ya esa pauta de higiene que, como les decía, tiene varias sugerencias que la idea es que puedan seguirlas para que cuidemos nuestra voz. Otros datos sumamente importantes que no puedo dejar pasar, principalmente visitar al otorrino laringólogo. O sea, si queremos cuidar nuestra voz, debemos, ¿cierto?, conocerla primero, ¿cierto? Conocer nuestras estructuras. Si estamos hablando que una dimensión era anatomofisiológica, debemos conocer cuáles son las estructuras anatómicas que forman parte de este proceso que lleva a cabo la producción de voz y en qué estado se encuentran también. Entonces ahí el otorrinolaringólogo, por ejemplo, realizará un examen laringio, donde le mostrará a ustedes, ¿cierto?, su laringe y las características de esta. Ese es el paso número 1, ¿cierto? Visitar al otorrinolaringólogo. Ese es el especialista, ¿ya?, que puede visualizar su laringe con el examen que él determine o ella determine, y así ustedes también puedan conocer nuestra voz. Otro dato importante, realizar ejercicios de calentamiento y calentamiento vocal. Ahora bien, hay una serie de videos en YouTube, ¿cierto? Hay material que ustedes pueden encontrar o en algunos casos van a ver que van a tener a alguien conocido que realice ejercicios, entonces usted va a decir, ah, ya, ok, yo hago los mismos que aparecen en estas páginas, ¿cierto? En estas redes sociales o también que he visto en otros colegas, por ejemplo. Sin embargo, no es una receta de cocina, ¿ya? Cada ejercicio es para una persona en particular, así como estaba la voz asociada a un contexto particular, también los ejercicios están hechos para ese usuario. Por lo tanto, la sugerencia, como dice ahí, es realizarlos, pero debe tener una asesoría por un fonoaudiólogo o fonoaudióloga que se dedique al área principalmente.
ya que estamos, ¿cierto?, en una situación que nos obliga, por supuesto, a usar la mascarilla y la importancia de esta, eh, que sin duda afecta el proceso comunicativo, ¿cierto? Muchas veces nos pasa que salimos, ¿cierto?, con nuestra mascarilla y a veces no entienden lo que queremos decir, porque por supuesto el mensaje y el proceso comunicativo se altera por dos motivos principales. Uno es que no vemos, ¿cierto?, algunas expresiones faciales que antes podían ayudarnos a entender el mensaje también, a complementarlo con nuestra voz. Y por otro lado también porque esta, como decía, dimensión físico-acústica y perceptual no se logra desarrollar de la misma manera que sin la mascarilla, ¿cierto? Se atenúan las ondas sonoras con la mascarilla. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendemos a hacer? A elevar la intensidad, a gritar en algunos casos incluso para que la otra persona no entienda el mensaje. ¿Qué dijiste? No te entiendo, con mascarilla. Entonces, uno lo que tiende a hacer es a elevar la intensidad de nuestra voz, y si eso se realiza repetidas veces, por supuesto que puede provocar daño en esta. La sugerencia ahí es articular mucho más. Bueno, la pauta de higiene decía en un punto sobrearticular, ¿cierto? Para que se entienda, hablar más lento y sobre todo tener la conciencia de que estamos usando una mascarilla y el mensaje se va a ver alterado, por lo tanto tengo que controlar la intensidad. Y para los que realizan, por ejemplo, y las que realizan clases virtuales o tienen reuniones muy seguidas, a lo mejor no soy profesor, pero sí soy estudiante y me debo conectar, debo presentar o me tengo que conectar a reuniones muy seguidas, ya que estamos en una situación particular que, ¿cierto?, donde esta práctica es muy frecuente y va a seguir, ¿cierto? La sugerencia ahí es siempre acompañarse de un micrófono y audífonos que nos permitan tener una retroalimentación, un feedback, para no caer en esto que yo les decía hace un rato de tener que gritar. O sea, yo me estoy escuchando, los otros me están escuchando bien y yo me estoy escuchando bien también, y eso me permite que yo pueda tener un control, ¿cierto?, de mi voz, que eso es lo más importante acá, tener un control de mi voz. Todos estos aspectos que yo le estoy mencionando acá se relacionan al concepto de profesional de la voz, que yo dije que lo iba a retomar más adelante. Siempre me gusta compartir el mismo ejemplo y lo voy a hacer en esta ocasión también para que quede claro lo que quiero decir. Si un deportista, por ejemplo, vamos a hablar de profesional y no profesional, pero si un deportista que trabaja con musculatura, al igual que lo que estamos hablando en esa dimensión anatomofisiológica, ¿cierto?, que trabaja con musculatura, debe realizar una preparación previa a su práctica más demandante para evitar lesiones, por ejemplo. ¿Por qué nosotros que vamos a utilizar nuestra voz no hacemos lo mismo? Y ahí va el punto de, por ejemplo, el calentamiento y descalentamiento vocal. Un deportista a lo mejor trota un poco, elonga, ¿cierto?, su musculatura para prepararla, para activarla para la demanda mayor. Y al finalizar esta, debe, por supuesto, volver a realizar ejercicio para decirle, ya, ok, bajemos la intensidad para que, ¿cierto?, no existe este cambio drástico. Evitamos lesiones, ¿cierto?, con esto. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Es la pregunta que yo, ¿cierto?, quiero compartir con ustedes e invitarlas a reflexionar sobre esta. Muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos alguna dolencia o algún problema en nuestra voz y seguimos, porque pensamos que se va a pasar. Y en algunos casos, por supuesto que eso pasa. Pero si tengo una dolencia o algo, es porque algo no está funcionando bien. Eso es lo que me gustaría que quedara, sobre todo en esta pequeña presentación. Recuerda siempre, no es normal que exista dolor y o tensión en la zona cervical, cuello, por ejemplo, durante el uso de la voz o posterior a este. Y aquí está la gran frase, ya para ir finalizando mi presentación, ¿cierto?, que quiero decir. Chao, muchas veces estoy haciendo una clase y termino con dolor, termino cansado, termino con fatiga en esta zona del cuello. Me duele incluso. No en todos los casos están así, pero existen siempre molestias. Y no tomo conciencia de eso, sigo.
Sigo adelante porque igual tengo voz, ¿cierto? Y al otro día voy igual, voy igual, voy igual. Entonces lo que quiero destacar acá, en esta jornada de autocuidado, ¿cierto? Es que no es normal que exista esto. Si existe, ya sabemos. El primer paso, visitar al otorrino. Si estamos en este grupo, donde necesitamos nuestra voz como herramienta de trabajo, y existen otras acciones que realizamos como un chequeo médico, por ejemplo, a lo mejor una vez al año para saber cómo estoy, o sé que tengo que ir al odontólogo cada tantos meses porque tengo que cuidar, ¿cierto? Mi diente, por ejemplo. ¿Por qué no realizar lo mismo con nuestra voz si es nuestra herramienta de trabajo? Disculpen lo reiterativo de esto, pero este es el mensaje que en esta jornada de autocuidado quiero dejarles, ¿ya? Tomar conciencia que la voz debemos cuidarla, debemos entrenarla, debemos prepararnos para que nos acompañe siempre, de la manera que nosotros queramos, por supuesto. Universidad de Playa Ancha contamos con un laboratorio con otorrinolaringóloga, ¿cierto? La doctora Alba Testar, y también con fonoaudiólogos, fonoaudiólogas también que se dedican al área de voz. Paulina Zavala ahí está en equipo con la otorrino Alba Testar que ya mencioné, y que por supuesto ahora por la situación sanitaria en la que nos encontramos, todavía no se encuentra funcionando, pero cuando retomemos, ¿no? Espero que prontamente se pueda retomar. Este laboratorio queda abierto para la comunidad en general, por lo tanto no solo para la universidad. Por lo tanto, ahí está el correo para que cuando retomemos las acciones presenciales, ¿cierto? Puedan escribir solicitando una hora, no necesariamente porque una dolencia. Esto es la importancia de la prevención. También acá, creo que la prevención es un concepto clave también para esta jornada, para este seminario. Por lo tanto, también, ¿por qué no hacer la visita a este otorrino en este equipo fonoaudiológico también, ¿cierto? Para que se puedan realizar los exámenes respectivos para saber en qué situación me encuentro. Por supuesto, si es que es necesario las acciones pertinentes o el plan terapéutico en este caso para ese usuario en particular. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Alexis, por entregarnos importantes datos de autocuidado y también sugerencias para el cuidado de nuestra voz. A continuación, vamos a seguir con el segundo expositor, con Agustín Tután Vélez, kinesiólogo formado en la Universidad de Playa Ancha. Trabaja actualmente en la Dirección de Deportes y Recreación de la Universidad de Playa Ancha como kinesiólogo a cargo del programa Promoción, Rehabilitación, Educación y Prevención en el área kinésica. Además, es monitor del programa de pausa activa en línea y entrenador de la selección de rugby 7. En esta misma unidad es docente de la asignatura de deportes de colaboración rugby en la carrera de educación física de la Universidad de Playa Ancha. Por último, Agustín nos va a exponer el tema pausa activa como herramienta de promoción en salud y autocuidado. Muy bien, Agustín, puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias, Hernaldo, por la presentación. Así es, vamos a hablar entonces acerca de lo que son las pausas activas. Lo primero que vamos a ver es una definición de lo que es la pausa activa, ¿ya? La pausa activa es la práctica de ejercicios físicos realizados durante la jornada de trabajo, prescritos de acuerdo con la función ejercida por el trabajador. Esta práctica tiene como finalidad prevenir enfermedades ocupacionales y promover el bienestar individual por medio de la conciencia corporal. Ahora, ¿cómo surgió la pausa activa? Vamos a hablar un poco de historia, de cómo se comienza a implementar estos programas de pausa activa. En el siglo XVIII, con el auge de lo que fue la revolución industrial, surgieron muchos trabajos en los cuales se efectuaban movimientos repetitivos, movimientos en línea, en donde eran ensambles, o por ejemplo en el ámbito de la costura, mucho trabajo en el cual se realizaban estos movimientos
monótonos y repetitivos. Y en el año 1925, en Polonia, surge el concepto de la gimnasia de pausa. Estos son los primeros registros que tenemos acerca de esto. Luego, en las décadas siguientes, como por ejemplo en 1930 a 1950, se sumaron Holanda y Rusia con la gimnasia de pausa, y en la década del 60, otros países europeos como Bulgaria, Alemania, Suecia y Bélgica se suman a esta gimnasia de pausa. En la década de los 70, los japoneses establecen como obligatorio la realización de la gimnasia laboral compensatoria. Entonces acá tenemos el inicio de lo que fue la pausa activa. En un inicio se pensaba por la productividad, ¿ya? No tanto, o sea, claro, pensado en la salud, pero esto era un enfoque de productividad, de industria. Y de acá se desprenden los objetivos que tenemos en la pausa activa, los cuales van a ser brindar al cuerpo bienestar físico y mental en el desarrollo de las actividades laborales. También la aplicación de estas pausas activas en el trabajo va a aportar tranquilidad y va a ayudar al cuerpo a poder realizar los distintos ajustes para tener posturas mucho más ergonómicas, ¿ya? Y la finalidad entonces ahora es la de prevenir enfermedades. En las pausas activas vamos a utilizar distintos tipos de ejercicios, los cuales van a tener distintos objetivos, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, los ejercicios de movilidad articular y activación muscular, que van a ser sobre todo para preparar las estructuras, que vamos a utilizar luego en nuestras actividades. Ejercicios posturales, ¿ya? Para poder tener un correcto uso del mobiliario que tenemos, y también actividades o ejercicios de equilibrio. ¿Por qué hablamos también acá de lo que es el equilibrio? Porque cuando nosotros realizamos cualquier tipo de movimiento, necesitamos una cierta estabilidad del resto del cuerpo para poder realizarla, ¿ya? Si yo estoy realizando un movimiento, por ejemplo, con el brazo, toda mi articulación del hombro, ¿cierto?, junto con las escápulas, están ayudando a mantener estable para que mi brazo se pueda mover libremente. También vamos a incluir actividades o ejercicios didácticos y lúdicos, los cuales, sobre todo cuando hay grupos grandes, ayudan a mantener la atención, la motivación. También vamos a tener ejercicios de fortalecimiento, los cuales van a permitir que nuestra estructura corporal esté preparada para las actividades que vamos a desarrollar y hay un menor gasto energético. Vamos a tener también ejercicios de flexibilidad para poder liberar tensión muscular. Y, por último, los ejercicios respiratorios y de relajación, que se van a centrar en liberar el estrés mental. Entonces, dentro de estas pausas activas vamos a reconocer tres tipos distintos. El primero va a ser las pausas activas de introducción o preparatorias, que se realizan al inicio de la jornada. Se utilizan principalmente los ejercicios de movilidad, activación y fortalecimiento para poder preparar nuestras estructuras musculares a las actividades a las cuales vamos a someter en nuestro cuerpo, ¿ya? Y por sobre todo, todos los tipos de pausa que hagamos van a ser siempre preventivos, ¿ya? Vamos a intentar de que sean preventivos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora pasamos a la pausa activa compensatoria, la cual está pensada en ser realizada durante la jornada de trabajo y se utiliza para dar descanso, sobre todo a las estructuras más solicitadas con nuestra actividad, ¿ya? Por ejemplo, una persona que trabaja en digitación, ¿ya? Lo más probable es que tenga que realizar cada cierto tiempo una pausa para poder darle descanso a todo lo que tiene que ver con las articulaciones y músculos que rodean cuello, hombros, ¿cierto?, las muñecas, y también tendría que realizar movilidad o activación, de manera que la musculatura, como está mucho rato sentado o sentada, nuestra circulación va a tener problemas para poder subir, ¿ya? O para poder volver a la altura de nuestro corazón. Entonces, mediante la activación muscular, nosotros vamos a favorecer la circulación. Entonces, la pausa compensatoria se realiza de no más de 5 a 10 minutos y se realiza cada 2 horas o cada 1 hora
Y la idea de esta es que se realice antes de que aparezca cualquier tipo de molestia, ¿ya? Porque muchas veces uno podría realizarla una vez que empieza a sentir, por ejemplo, una molestia en el codo, una molestia en la muñeca, ¿cierto? Pero la idea de este tipo de pausas es realizarlas de manera periódica y de forma preventiva, ¿ya? No de forma correctiva. Luego, vamos a tener un tercer tipo de pausa, que va a ser la pausa activa de relajamiento, las cuales van a ser utilizadas principalmente al finalizar la jornada laboral y van a estar enfocados en ejercicios de flexibilidad, de respiración y de relajación corporal, ¿ya? De manera que ayuden no solamente a liberar el estrés muscular, sino que también el estrés mental. Y en este tipo de pausas, como se realiza al finalizar la jornada, nos vamos a centrar en los componentes de las cadenas posteriores, ya en la musculatura que tiene que ver con la parte posterior del muslo, ¿cierto? Los isquiotibiales, segmento donde están los gemelos, planta del pie, zona glútea, zona lumbar, ¿cierto? Zona cervical, todo lo que tenemos en la estructura posterior de nuestro cuerpo. Estas pausas también pueden tener, al igual que las de preparación, pueden durar entre 10 a 15 minutos y lo importante, si es que no lo mencioné antes, este tipo de pausas siempre van a estar guiadas por un monitor de pausas activas, que puede ser un profesional, ¿cierto?, de la salud y de la actividad física también. Bueno, las pausas activas van a contribuir de manera significativa a la promoción en salud y también de la calidad de vida, porque el ejercicio físico va a ser uno de los mayores promotores no medicamentosos en salud. Además de esto, las pausas activas pueden ser una puerta de entrada para otros tipos de actividad física, y esto, junto a un correcto proceso educativo, contribuye una de las mejores herramientas de autocuidado para los y las trabajadoras, ¿ya? Ahora, esto no solamente lo estamos viendo en el ámbito laboral, sino que de a poco ha ido yendo hacia otras áreas, las cuales vamos a ver un poco más adelante. Dentro de los beneficios que conlleva el realizar las pausas activas, son los siguientes. Dentro de los beneficios a nivel fisiológicos y corporales, tenemos mejorar el estado de alerta, disminuir el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias, ya que nuestra musculatura y nuestro cuerpo está mejor preparado para estas, mejorar la postura mediante todo lo que tiene que ver con el ejercicio terapéutico y las posturas ergonómicas, favorece la circulación, ¿ya? Y disminuye la acumulación de ácido láctico mediante estas activaciones musculares, la contracción muscular, sumado también a los estiramientos, y por consiguiente mejora la condición del estado de salud general. Dentro de los beneficios psicológicos que obtenemos de las pausas activas están favorecer la capacidad de concentración en el trabajo, reforzar la autoestima, prevenir lesiones mentales, como lo puede ser el estrés, e inspirar la creatividad. Dentro de los beneficios sociales que tenemos, puede despertar el surgimiento de nuevos líderes, favorecer el contacto entre compañeros, promover la integración social y favorecer el sentido de pertenencia a un grupo. Estos beneficios sociales son bastante importantes porque genera esta cohesión en distintas unidades, grupos, cursos, ¿ya? Mediante este concepto de actividad física. Bueno, como les mencionaba adelante, las pausas activas ya no solo se utilizan en el ámbito laboral, sino que se han ido expandiendo a distintos escenarios, ¿ya? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿ya? Se ha pasado de lo que es el teletrabajo, ¿cierto? Y el telestudio, reuniones y distintos tipos de cosas. Distintos tipos de aplicaciones a nivel telemático, ¿ya? Se está utilizando mucho, como les decía, en todas las reuniones de Zoom, reuniones de Meet. Y hay nuevos estudios, se están generando nuevos cuerpos de conocimiento respecto a qué pasa con las pausas activas y el aula, los cuales vamos a ver a continuación.
Primero vamos a ver lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Dentro de lo que tiene que ver con la salud ocupacional, tenemos el efecto de... Deme un segundo. El efecto del programa de pausa activa más folletos informativos en la disminución de molestias musculoesqueléticas en trabajadores administrativos, o sea, trabajadores que trabajan principalmente en una estación estática de trabajo, principalmente sentados. Acá se realizó una intervención de un mes, realizando pausas activas 3 veces a la semana, de entre 10 y 15 minutos, y se llegó a la conclusión de que este programa supervisado, más esta información de los folletos, logró disminuir el nivel de molestias musculoesqueléticas y también la aparición de trastornos musculoesqueléticos, los cuales serían estas lesiones laborales. Luego, tenemos la efectividad de un programa de pausas activas para la reducción del nivel de estrés laboral en el personal administrativo en una clínica de Lima, trabajo del 2018, en donde a 40 trabajadores, también administrativos, se les aplica un cuestionario para ver tanto su estrés físico como su estrés a nivel mental. Luego de realizar durante 2 meses una intervención de pausas activas 3 veces por semana de 15 minutos, vieron una mejora significativa, ¿ya? O una disminución, más bien dicho, en los síntomas o sus cuestionarios respecto al estrés mental y el estrés físico. Y implementar un programa de pausa activa a los empleados de Club Campestre de un rancho para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades profesionales. Aquí se realizó una intervención de 3 meses, con adultos de sexo masculino que van entre los 23 y los 57 años, y al realizar esta intervención durante estos 3 meses, realizándolo también durante 3 veces a la semana, vieron un aumento significativo en la sensación de mejora de la calidad de vida y una disminución en las molestias musculoesqueléticas. Llevándolo entonces ahora a estudios mucho más recientes que se están generando del año pasado, que tienen que ver con las pausas activas, incluyéndolas en el aula, tenemos a Diana Ortiz, quien implementó las pausas activas como una estrategia para poder enseñar pensamiento lógico-matemático en alumnos de quinto básico, los cuales tienen más o menos 9 a 10 años, utilizando pausas activas bastante cortas, de 3 a 5 minutos, cada 2 horas, en distintas asignaturas, pero ella hizo la observación enfocada en este pensamiento matemático, haciendo un pre y post cuestionario respecto a motivación, atención y también comprensión de lo que se está enseñando, viendo que mejoras, después de aplicar estas pausas activas, hubo una mejora tanto en la atención como en la motivación y en la comprensión. Por eso ella piensa que este tipo de implementación de las pausas activas puede ser empleado en todas las asignaturas. Ahora, esto también conlleva un desafío, el cual sería formar distintos docentes que tengan conocimiento también en el área de la actividad física, ¿ya? Generando, porque para poder realizar estas pausas activas hay que tener, ¿cierto?, un conocimiento respecto a los objetivos que se tienen, y se planifican realizando trabajo de movilidad, ¿cierto?, y activación para prevenir también lesiones mediante o antes de que uno pueda aplicar estas actividades de pausas activas, ¿ya? Luego tenemos aquí a Rita Dolores con pausa activa en adolescentes para mantener la concentración durante las clases virtuales por emergencia sanitaria, en donde lo que se hizo, ¿ya? Un segundo. Ella trabajó con estudiantes de octavo básico, ya con 19 estudiantes de octavo básico, en donde utilizó actividades de relajación, de movilidad y de estiramientos, con duración de 5 a 10 minutos cada 2 a 3 horas de clase. Y se dio cuenta de que, bueno, ella fue más metódica, digamos, hizo dos visiones, hizo una intervención de 3 meses,
observando la motivación y la concentración en sus estudiantes sin ningún tipo de actividad complementaria, y luego volvió a repetirlo con observación de 3 meses, aplicando las pausas activas con la duración de 5 a 10 minutos cada 2 a 3 horas de clase, y observó que aumentó el desempeño en estos 3 meses que ella estuvo interviniendo con estas pausas activas, llegando más o menos a la misma conclusión que Diana, que es, sería muy importante empezar a ingresar todo lo que tiene que ver con la pausa activa en el ámbito de la enseñanza. Y finalmente tenemos acá otro estudio de César Ochoa, donde habla acerca de la estrategia de la pausa activa para mejorar la atención de los alumnos a las actividades docentes, en donde, luego de realizar esta intervención de pausas activas, muy similar a lo que hizo Rita, ¿ya? Haciendo un pre y post de 2 periodos distintos, sin pausa activa y con pausa activa, y se dieron cuenta de que mejoró significativamente la atención, y la interpretación de sus resultados les permitió aseverar que la pausa activa contribuyó significativamente a mejorar la atención de los alumnos a las actividades que realizan los docentes. Por último, me tomo un minutito para hablarles acerca de que en el departamento que yo trabajo, que es la Dirección de Deportes y Recreación, hemos implementado un programa de pausas activas, los cuales se desarrollan todos los días jueves a las 5 de la tarde, en donde vamos realizando pausas activas con distintos objetivos. Por ejemplo, nos centramos a veces en la parte superior, ¿ya? O en la zona central, todo lo que es raquis. A veces nos centramos solamente en lo que es miembro superior, otras veces nos centramos en miembro inferior, y así vamos trabajando todas las semanas grupos distintos, con distintas actividades, de manera que esto sea lúdico y motivante para todos y todas. Agustín, ¿estás terminando? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Arnaldo. Ya. Excelente, Agustín, por tu excelente presentación, y además nos entregó conceptos y estudios que, a la luz de la evidencia científica, están ahí apoyando la pausa activa, no tan solo en el ámbito laboral, sino también en diferentes áreas, como tú bien mencionaste, como herramienta de promoción de la salud y autocuidado. Muchas gracias. A continuación, vamos a continuar con nuestro último expositor, Sergio Fernández Uribe. Es profesor de Educación Física por la Universidad de Playa Ancha y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de La Coruña, España. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias del Deporte de la Universidad de Playa Ancha. El principal dominio de interés científico incide en la dimensión social del deporte, con especial atención hacia los hábitos de práctica de actividad física y del deporte. Y dentro de sus principales obras destacan Hábitos de práctica fisicodeportiva de estudiantes universitarios en Chile, publicado por la editorial Punta Ángeles el 2015, así también Hábitos de práctica fisicodeportiva en escolares chilenos, publicado por la editorial académica española 2019. Bien, a continuación comenzamos con la presentación de Sergio Fernández. Adelante. ¿Está silenciado, Sergio? Ahora sí. Perdón, ahí sí. ¿Se escucha bien, Arnaldo?
Ok, claro. Bueno, decía que agradecía la presentación, Hernaldo, y por supuesto aprovecho de saludar a todos y todas los asistentes, las autoridades, ¿no es cierto?, que también están con nosotros en esta oportunidad, María Fernanda Gudelo, y el director de la Dirección de Deportes de nuestra universidad. Por supuesto, el equipo gestor compuesto por Paloma Gómez, Fabiola Bilburón y Hernaldo, que ha hecho la presentación. Bueno, primero que todo agradecerle esta invitación, porque la verdad que para ver una mirada más social del deporte y cómo esta mirada social puede intervenir de manera positiva en el autocuidado, en este Día Mundial del Autocuidado. Y quiero vincular este autocuidado con el hábito y con uno de los hábitos más importantes, ¿no es cierto?, que podrían llegar a una persona a tener una vida saludable, como es la práctica de la actividad física y del deporte. Así que eso es lo que me convoca para hoy día, tratar de dejar de manifiesto que, al parecer, creemos que tanto el autocuidado como el hábito son dos elementos que se potencian, pero lo importante será ver y visualizar desde qué momento nosotros debemos formar, educar y aprender como uno de la importancia que tiene esta actividad, que es el autocuidado, que es por lo que señala su definición, es aprendida. Entonces, cuando es aprendida, es educada y es formada por ende. Así es que trataremos de reflexionar respecto a aquello y, por supuesto, después conversar también con las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Bueno, ¿sabes qué? Hernaldo, no sé, va pasando, se muestra la imagen, la presentación, el cambio de... No, solamente se puede ver la portada, la primera diapositiva. Ya. ¿Sabes que no logro pasar la diapositiva? Si quieres puedes salir y entrar. Ya. Ahí. Voy a dejar de presentar. Eso. Parece que se quedó pegado este. Vamos a ver. Ahí se Sí. logra ver, Hernaldo. ¿Estabas compartiendo pantalla? ¿Sí? No, todavía no se logra ver nada. Ya. Voy a compartir. Ahí. Ahí está comenzando a compartir. Ahí sí. ¿Ahí sí parece? Ahí sí, ahí estamos. Okay. Muy bien. Son cosas que suceden, no se preocupe. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que no pase nada, que no se caiga. Bueno, ¿qué decir respecto al protagonismo que ha tenido el deporte en nuestra sociedad y específicamente con mayor énfasis a partir del siglo XXI, ¿no es cierto? Convirtiéndose en uno de los principales activos de nuestra sociedad, el cual ha respaldado las políticas públicas como lo son la educación y la salud, ¿no es cierto? Ya que se admite que su incorporación en los hábitos de conducta aporta grandes beneficios y mejora la calidad de vida en las personas, ¿ya? Este protagonismo, viene ya desde el siglo pasado, desde el año 1970, cuando el Consejo de Europa, a partir de la hegemonía que tenía el deporte de competición, en ese entonces salió un clamor de la sociedad, de las personas, ¿no es cierto?, para que se incorporaran nuevas formas de practicar la actividad física y del deporte. Entonces, de esta manera surgen nuevas manifestaciones.
como son el deporte salud, el deporte competitivo, por supuesto, que sigue realizándose, el deporte aventura, el deporte recreativo, como otras manifestaciones que hoy existen en nuestra actividad. Pero ya del año 1970 las personas empezaron a solicitar otro tipo de práctica de actividad física y de deporte, ¿no es cierto?, que lo beneficiara a ellos y se incorporara en la vida de las personas. Pero bueno, nosotros queremos vincular porque el autocuidado con la práctica de actividad física, porque es uno de los elementos importantes que establece el autocuidado. Y nosotros creemos que, por supuesto, la actividad física y el deporte son pilares que nos deben llevar hacia una buena salud. ¿Qué significa la salud? Tener un buen bienestar físico, psicológico y social. Pero para aquello, ¿qué necesitamos? Necesitamos una conducta que sea saludable. ¿Para qué? Para que esta práctica se haga permanente en el tiempo, ¿no es cierto? Y nos lleve a tener una buena salud y una vida saludable. Entonces aquí hay dos elementos que también los considera el autocuidado. Por un lado, la práctica o la realización de actividad física, y por otro, que esa práctica debe llevar a un bienestar. Ambos elementos que están dentro de una conducta que es saludable. Pero bueno, ¿cómo llegamos hacia esa conducta? ¿Y cuál es la cadena que nosotros deberíamos seguir en la formación de un estilo de vida que sea saludable? Primero, el hábito le sigue el estilo de vida y la tan ansiada, luego, calidad de vida. ¿Qué es el hábito? El hábito es una conducta permanente y sistemática en el tiempo, ¿ya? Permanente y sistemática, y es una conducta, no es un comportamiento. El comportamiento es esporádico, es de un día, pero la conducta es permanente. Entonces nosotros tenemos que tratar de crear esa conducta por la práctica, por supuesto, de actividad física. ¿Para qué? Para que nos lleve a un buen estilo de vida que nos proteja y nos beneficie nuestra salud. Y de aquí, ¿no es cierto?, uno de los elementos, porque son varios, que son protectores de la salud, uno de ellos o dos de ellos es el deporte y la actividad física, que van a ser condicionantes de este estilo de vida que nosotros queremos lograr. Pero ¿qué pasa? Al parecer estos beneficios no han sido captados lo suficiente por nuestra sociedad, porque tenemos que un 20% de nuestra población mundial es sedentaria. Para nuestra población chilena, el 87% de la población general es sedentaria, situación que no mejora mucho para nuestra población joven, que es de un 82%. Por ello es que la Organización Mundial de la Salud impulsa y promueve que uno de los principales beneficios a conseguir en la población joven es la adquisición de un hábito saludable. ¿Quiénes intervienen en esta adquisición del hábito por la práctica de actividad física? Para que, por supuesto, promueva la salud de las personas. Hay dos instituciones. Por un lado, el agente socializador primario, que es la familia, que decir, por supuesto, pero también es la escuela, como agente socializador secundario, que ya lo tocaremos. No solamente la escuela, la universidad también aquí cumple un rol importante. Entonces, de esta manera, la familia nosotros consideramos que es clave, que es fundamental. Así nos lo han dicho algunos estudios que hemos realizado, como también la literatura extranjera que nos aporta información relevante respecto a esto. Nosotros creemos, como se los decía, que el hábito se forma, pero el autocuidado también, porque es una conducta aprendida, es decir, se educa el autocuidado. ¿Y por qué es tan importante en la familia? Porque estas acciones, estas conductas se tienen que generar tempranamente, es decir, cuando los niños son pequeños. Por eso es tan importante que la actividad física y sea un elemento modelador. ¿Para quiénes? Para sus hijos o para las personas que ellos tienen a su cargo. Y esta importancia se ve en algunas referencias bibliográficas o citas, ¿no es cierto?, que señalan que los padres, fíjense, los padres que fueron deportistas y en la actualidad practican alguna actividad física, sus hijos
o esas personas que están a su cargo tienen 6 veces más probabilidad de practicar también actividad física. Pero también se han visto a través de 2 estudios sistemáticos, uno en Europa y otro en China, que la práctica físico-deportiva realizada en conjunto con los padres también es súper beneficiosa y crea una adherencia hacia esta práctica. Pierón es mucho más categórico en señalar que la familia pasa a ser un factor de riesgo para la salud si es que no realiza práctica de actividad física. Bueno, y también vinculando no solamente al agente socializador primario, sino que también al secundario, que es la escuela, y creo yo también la universidad debería quizá en algún momento asumir algún tipo de responsabilidad, es que se debería crear como dice este artículo, una trinidad deportiva, en donde intervenga tanto la escuela, la familia, como el club deportivo. Es decir, entre los tres, hacer una sociedad, ¿para qué? Para que el niño y la persona a temprana edad empiece la práctica de actividad física o actividad deportiva. ¿Qué resultados hemos tenido nosotros en nuestros estudios? Fíjense, la incidencia que tiene que un miembro del grupo familiar, cuando un miembro del grupo familiar practica, ¿no es cierto?, sea el padre o la madre o quien esté al cargo de esta persona, hay 0,26, se produce 0,26 veces la posibilidad que el estudiante practique también, pero se hace mucho más fuerte cuando el niño o el adolescente practica junto a un familiar. 3,3 veces se aumenta la posibilidad, pero más potente es aún 5,8 veces cuando la práctica se realiza con un familiar y el género es masculino. Y aquí, ¿no es cierto?, una mención a la práctica femenina o del género femenino, ¿no es cierto?, que es un poquito más débil, pero a eso nos lleva, ¿no es cierto?, a considerar que la práctica también tiene que ser diversificada con acento en el tema femenino o de género. Bueno, pero de los escolares y de los adolescentes, pero ¿qué pasa en los jóvenes que están en nuestra universidad? ¿Cómo debería ser la práctica físico-deportiva para formar el hábito en ellos? Porque recordemos que es la última plataforma formativa en la cual van a estar involucrados. Estas prácticas tienen que ser generadores de sensaciones positivas de bienestar, considerar las satisfacciones y necesidades, por supuesto, de ellos, y que la orientación, aquí viene un dato súper importante, que tenga una orientación lúdica, que implique una relación social, porque el estudiante universitario no solamente busca los aspectos físicos de bienestar, de sentirse mejor, de estar en forma, sino que busca sentirse mejor consigo mismo, pero también esa acción consigo misma también reflejarla hacia los demás, es decir, su relación social. Por ello es tan importante las prácticas, que ya las decía también la Organización Mundial de la Salud, tienen que ser realizadas de manera social, que involucre un aspecto social en esta práctica y con sus pares. Pero aquí viene el problema y la complejidad del deporte universitario, porque en muchas ocasiones se privilegia más el deporte competitivo que el deporte recreativo. El deporte recreativo, unos datos ya se lo voy a dar más adelante. Entonces, y por otro lado, la presión que ejerce el deporte competitivo de representación para llevar a cabo estos tipos de prácticas. Sabemos que han ido cambiando con el tiempo en nuestra universidad. A mí me tocó en su momento, en algún momento, ser director del departamento de la dirección de deporte, y claramente el deporte competitivo se llevaba todos los recursos, pero hoy vemos que la actividad física y el deporte ha cambiado en nuestra universidad, abriéndose a otras alternativas y a otras propuestas. Y también es que la actividad física y el deporte, es otra de las complejidades, no ha podido o no ha logrado incorporarse en el reconocimiento de los créditos para sus programas académicos, sus mallas curriculares. Un tiempo atrás hubo la carrera de ingeniería, de estadística, que incorporó 4 semestres de actividad física y deporte, pero bueno, eso se eliminó porque pasó a ser ingeniería. Pero en definitiva, la última etapa formativa del hábito,
por la práctica de actividad física del deporte en la universidad. Y lo lamentable es que si no se crea el hábito acá, va a ser mucho más complicado que se cree después en su vida profesional, ¿no es cierto?, y familiar, porque es un buen predictor, y así lo dicen los estudios, es un buen predictor de la práctica que haga en la universidad, un buen predictor de lo que va a hacer él luego en su vida profesional. Importante porque van a salir muchos profesores, ingenieros, ¿no es cierto?, gente del área de la salud, entre otras profesiones, que en muchos casos van a estar a cargo de liderar o de gestionar situaciones. Entonces, su práctica va a ser importante para que sea generadora en el ambiente laboral en el cual ella se encuentra. Algunos datos, les decía, la práctica de algunos universitarios chilenos, en relación a la competitividad que siempre está presente en la universidad, el 74,5% prefiere la práctica de forma recreativa. También, y en perjuicio de la práctica de los estudiantes universitarios o jóvenes, es que tienen poco tiempo libre. Pero aquí vienen las buenas noticias, quizás, es que el poco tiempo libre que tienen, se hizo una asociación entre el tiempo libre que los estudiantes tenían y el tiempo que dedicaban a la práctica. ¿Y cuál es el espacio de tiempo en el cual que ellos más tienen para realizar esta práctica, independiente del tiempo que le dediquen? Son los fines de semana. Entonces, eso a lo mejor a nosotros como universidad nos debería llamar la atención y quizá implementar algunas actividades físicas en esos tiempos, ¿ya? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros actualmente? Estamos investigando las poblaciones escolares y más tempranas, porque hay una escasez de datos, una escasez de información, y creemos también y seguimos orientando nuestros estudios hacia la importancia que tiene la familia en este sentido, porque ahí se produce, como lo decía al comienzo, el agente socializador primario, y es ahí donde se forma el autocuidado, se forma el hábito por la práctica. Y más todavía, más fuerte aún, como les decía también, cuando el familiar practica junto con ellos. Los datos son desalentadores en nuestras poblaciones escolares que después se van a proyectar para más adelante. Son malísimas. 1 de cada 5 estudiantes escolares practica. 1 de cada 5. Entonces, nos debe llamar la atención. Algunas publicaciones que hemos realizado, ¿no es cierto?, acá con el doctor Hernaldo Carrasco, en poblaciones universitarias, en poblaciones escolares también. Y bueno, seguimos diseñando instrumentos para medir esta práctica, estos hábitos de práctica, y queremos hacerlo pronto en escolares de primero a quinto básico, tanto de Valparaíso como de Puerto Montt. Y lo bueno para la universidad, además de contar con una dirección de deporte muy bien establecida, es que nuestra institución ha sido acreditada como institución promotora de salud hasta el año 2026. Existe un equipo gestor quien está organizando este seminario y que tiene como compromiso fundamental promover los comportamientos de vida saludable. Así que eso, gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sergio Fernández, también por la excelente presentación y entregarnos ahí evidencia científica, por qué no decirlo, de la importancia sobre todo de los padres y también del contexto universitario para fomentar estilos de vida saludable y por qué no la práctica físico-deportiva. Así que muchas gracias nuevamente a los 3 expositores, y a continuación le daré la palabra a Paloma Gómez, quien va a dirigir la sección de consultas, comentarios y otros. Así que Paloma. Gracias, Hernaldo. Tú quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, han estado un poquito flojitos con las preguntas. Nadie ha dejado ninguna pregunta en el chat. Sin embargo, a mí me gustaría igual partir, más que una pregunta, profundizar un poquito, bueno, a propósito de que las 3 exposiciones, ¿no es cierto?, de alguna manera tienen algo en común, pese a que Alexis se escapa un poco porque es de otra área,
pero me parece bien interesante, Alexis, a ver si tú me puedes profundizar un poco cuando hablaste de la postura y el uso y manejo de la voz, puesto que lo que escuchamos tanto de Agustín como de Sergio, ¿no es cierto?, está más enfocado a lo físico. Entonces si nos puedes profundizar un poco más en eso, en la postura, sobre todo enfocado a lo que hoy día ocurre, que estamos, bueno, las personas que trabajamos más sentados, o incluso los mismos estudiantes que estamos tanto tiempo, ¿no es cierto?, además por efectos de la pandemia, haciendo nuestras funciones sentados. Entonces, eso me gustaría que pudiésemos profundizar un poquito. Sí, por supuesto, Paloma. Bien, en el caso de la postura y la relación con la voz, lo más importante de poder aclarar es que tenemos que evitar tensiones musculares, como decía hace un rato. Por lo tanto, esta columna vertebral o este eje corporal tiene que estar lo más alineado posible, y ahí están, ¿cierto?, los colegas, a lo mejor, bueno, los traumatólogos, kinesiólogos que nos pueden colaborar, por supuesto, son los especialistas en esto, para poder evitar, como te decía hace un rato, las tensiones, y que en este caso la voz se produzca de manera adecuada. Por eso, por ejemplo, no sé, ahí el mayor ejemplo es cuando, no sé, por ejemplo, estamos hablando y realizando una fuerza. Pero, por ejemplo, le voy a realizar fuerza y voy a estar utilizando voz al mismo tiempo, y por lo general, al realizar esa fuerza, provocan tensiones musculares que pueden hacer que la tensión muscular se concentre en una zona cervical o laringe en este caso, ¿cierto? Y que pueda provocar alteraciones de voz. Otro ejemplo también puede ser, en las presenciales, por ejemplo, un profesor o una profesora con cursos numerosos, a lo mejor niños, no sé, que, por ejemplo, en educación parvularia, recuerdo que vi un par de casos donde la educadora se acercaba al niño, eh, se acercaba al puesto de trabajo, ¿cierto? A la mesa en este caso, con una postura donde se tenía, y estaba hablando, voy a hacer el gesto para que me entiendan, y estaba hablando con un niño de otro lugar de la sala, pero agachada. Claramente se provoca una tensión innecesaria que hace que, ¿cierto?, la voz eso pueda provocar, pueda tener algún tipo de alteración, porque si esto, como decía, así como carraspear, la serie de conductas que son nocivas para la voz se hacen en una ocasión, por ejemplo, y no son repetidas, reiterativas, mejor dicho, mejor no ocurre nada. También puede pasar en muchos casos que hay personas que hacen todo lo que se debe hacer y tampoco tienen dificultades. Entonces, también ahí hay que tenerlo. Estas son sugerencias, porque la idea es que no llegar a estas malas prácticas para poder provocar algunas alteraciones de voz. Me distraje porque ahí estaba leyendo que llegó otra pregunta. Sí, gracias, Alexis. Puedes aprovechar a responderla al tiro. Sí, sí, El sí, profesor, ¿no obvio. es cierto?, a consecuencia de la intubación por COVID, ¿de qué manera se ve afectada la producción de la voz? Sí, había dicho hace un ratito que uno de los sistemas que son parte de este proceso de producción de voz es el sistema respiratorio. Entonces, en muchos casos, bueno, no sé, nosotros voy a explicar un poquito aquí, voy a ser más técnico. No era la idea de la presentación, pero aprovechando la pregunta, por supuesto que lo puedo hacer. Para producir voz, nosotros necesitamos una corriente respiratoria que viene de los pulmones. Esa corriente expiratoria, ¿cierto?, hace que los pliegues vocales vibren, y ahí se provoca el primer sonido o esbozo de voz, ¿ya? Luego pasan hay otras cosas que hacen que se produzca finalmente la voz, pero necesitamos, para empezar, una corriente expiratoria adecuada que haga que los pliegues vocales puedan vibrar. Por lo tanto, si el sistema respiratorio está afectado, por supuesto se pueden producir alteraciones en la producción final de la voz. Entonces, claramente hay muchos usuarios que lamentablemente han tenido COVID y están ahora, luego de haber pasado esta situación, ¿cierto?,
enfermedad están en terapias de voz, por lo mismo, trabajando principalmente la respiración que, por supuesto, puede afectar en la voz. Muchas gracias, Alexis. Ana María también tiene una pregunta, pero se la voy a responder en un momento porque le voy a dar la palabra a Jorge. Pero antes de eso, solamente en virtud de la exposición de Sergio Fernández también, más que una pregunta, hacer hincapié y una reflexión, sobre todo por los presentes que tenemos estudiantes, funcionarios, docentes, ¿no es cierto? A propósito de lo que Sergio comentaba, de que la universidad es un nicho muy potente para todavía, si bien se manifiesta que es un poco tarde, pero todavía es tiempo de poder promover, ¿no es cierto?, los hábitos saludables en cuanto a la práctica de la actividad física. Esto cobra muchísima relevancia no solo por el autocuidado, sino por la labor que van a tener los futuros profesionales en sus campos laborales y en distintos ámbitos. O sea, que no solamente la promoción de la práctica de la actividad física esté asociada a los profesionales de la actividad física o a los profesionales de la salud que tienen más noción y conciencia de esto, sino que la importancia que toma en un ingeniero, en un profesor, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, en realidad, del quehacer social, cuando tenemos un profesional comprometido con la práctica de la actividad física porque a él le gusta, también tenemos más posibilidades del día de mañana tener un ingeniero, un gerente, por ejemplo, ¿no es cierto?, que esté más dispuesto, que esté más abierto a implementar, ¿no es cierto?, programas de actividad física, pausas laborales, y que de alguna manera piensen que sus políticas institucionales estén tendientes a la práctica de la actividad física en el trabajo, que como bien decía Sergio, ¿no es cierto?, cuando ya se pasa a la vida laboral y familiar, el tiempo es más escaso por el cumplimiento de las responsabilidades. Entonces, quería hacer énfasis en eso y potenciar la reflexión en ese aspecto. Así es que la invitación es que en realidad todos, aunque no estemos relacionados a la actividad física, tengamos esta conciencia y podamos contagiar a otros, porque una vez que la persona adquiere este hábito, de manera inconsciente también va, ¿no es cierto?, contagiando a las personas con las que vive y, por supuesto, a las personas con las que trabaja también. Así es que, no sé, Sergio, si tú quieres decir algo más respecto a eso, yo quería hacer esa reflexión antes de darle la palabra a nuestro querido Jorge Guzmán, que nos acompaña hoy. Palomita, la verdad que yo poco puedo agregar a todo lo que maravillosamente tú has dicho. Es bien poco. Lo importante sí es que uno cuando trata de generar o trata de ser un promotor efectivo de la práctica de la actividad física y el deporte y sus beneficios, tiene que haberlo sentido. Tiene que haberlo sentido. Si no lo siente, va a quedar como bonitas palabras o bonito forma de gestionar o solamente de promover la actividad, pero cuando lo vive, encarna en vida el estilo de vida saludable, que sí o sí lo va a generar y lo va a transmitir, ya por ser esa persona una persona activa. Y ser activo no significa salir a correr todos los días o practicar tal o cual deporte, ¿no es cierto? No, es llevar una vida activa. Llevar una vida activa, ya eso es hacer actividad física, irse caminando al lugar de trabajo, en vez de cuando uno va al mall, en vez de subir en ascensor, subir por las escaleras, etc. Hay un sinnúmero de cosas que sus hijos, y por eso es tan importante, no solamente para los profesionales que se están formando en esta última etapa formativa, sino que son también toda la gente que trabaja en su interior, porque muchos de ellos a lo mejor son padres o van a ser padres en un futuro y tienen que transmitir eso, el modelamiento. El niño cuando ve al papá o la mamá que hacen actividad física o hacen una vida activa, el niño también lo va a hacer, lo va a imitar. Entonces, concuerdo plenamente, Paloma, con eso y bueno, todos tienen que intervenir. Como muy bien lo dice el autocuidado, no es solamente de la persona, sino que aquí intervienen autoridades, porque fue hecho por la industria, ¿no? Fue hecho por la industria, para la industria, pero para la persona que se sienta y genere una actitud de autocuidarse, pero no solamente para él, sino que lo reflejen los demás. Entonces, que irradie ese autocuidado en otras personas.
Así es, Sergio, muchas gracias. Bueno, queríamos nosotros aprovechar la ocasión, recordarles o contarles que estos seminarios están quedando grabados, ¿ya? Se comparten a través de las noticias que el Departamento de Comunicaciones de nuestra universidad eh, realiza, ¿no es cierto? Confecciona luego de cada seminario. Va a quedar también a disposición en la página web de la Universidad de Playa Ancha, donde estamos nosotros ubicados como Unidad de Promoción de la Salud y Calidad de Vida. Así es que para el que llegó más tarde, e incluso algunas personas que me avisaron que no pudieron conectarse, este material va a estar a disposición de quien quiera usarlo para verlo las veces que quieran. Entonces, dicho eso, quería invitar a Jorge Guzmán, que es el director de deporte de la Dirección de Deporte y Recreación de nuestra universidad, que nos va a compartir alguna información también a propósito de lo que hemos conversado, relevante, y hacer una invitación a los presentes y a todos los que puedan ver esto posterior. Jorge. Hola Paloma, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Súper, que acá donde yo vivo, que es un sector rural, el internet baja entre las 2 y las 2, entonces estoy ahí, por eso entre la cámara apagada y cámara prendida. Saludarte a ti, Paloma, a Hernaldo, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad. Sé que soy invitado de piedra en estos momentos, después de estos grandes expositores, pero creo que toda instancia es importante, tal como decía el profesor Sergio y tú, el poder de una u otra manera ir motivando para ir manteniéndose activos y activas. Saludar también muy afectuosamente al profesor Sergio Fernández, a Agustín Tután y también a Alexis Palta, quienes estuvieron también antes exponiendo. Mira, la idea mía es poder, ojalá, si me permites compartir pantalla, tenía una diapo que había mostrado en otra oportunidad, le sumé algunas cosas ahora, es cortito y va muy rápido, son solo imágenes, pero es para poder, creo que mejor mostrar algo más dinámico y lúdico, para que podamos ir conversando acerca de la estrategia que hemos ido utilizando en estos 2 años, o casi 2 años de pandemia que hemos tenido, ¿ya? Así que tú apenas me digas, Estás Paloma, yo ahí habilitado, comienzo. Jorge, cuando quieras. Ya, voy a apagar mi cámara para no saturar mi internet y voy a comenzar a compartir pantalla y ahí apenas se vea, ustedes me puedan por favor decir que efectivamente se ve. Ahí se supone que está sí, Jorge, cargando. Ya. sí. Voy a colocar presentación en pantalla completa. A ver si esto no explota y ustedes me dicen. Se ve bien. ¿Se ve? Súper. Ya pues. Rápidamente voy a ir comentándoles que esta pequeña intervención es para poder comentarles lo que hemos tenido que hacer en estos 2 años. Y cuando he dicho hemos tenido que hacer, porque hemos tenido que reaprender y hemos tenido que, obviamente, como todos en la área, poder renovarnos, innovar. Ya no estábamos acostumbrados a este tema de pandemia, entonces las estrategias son distintas y había que un poco sacar historia o experiencia de otros países que están un poquito más a lo mejor adelantados en esto, y así como cuando nos fuimos el año pasado, el 18 de marzo, a las casas, al confinamiento, tuvimos un tiempo con el equipo de la Dirección de Deporte de pensar, de analizar, de mirar, y comenzamos a ver cuáles eran las mejores estrategias. Y ahí dentro de ella, obviamente, todo apuntaba a que la salud mental era lo principal, más allá de que la gente siguiera haciendo actividad física para seguir cumpliendo sus metas en tiempo, en distancia recorrido, sino que esto ya era un tema de, ojalá no llegara a la pandemia de tener enfermedades mentales, ya que ya quizás ya lo veníamos trayendo, pero ahora se hacía mucho más agudo. Entonces, en ese sentido, comenzamos a realizar distintas estrategias y actividades y programas en donde fueran y cumplieran justamente con lo que decía el profesor Sergio, que pudiésemos llegar a poder tener actividades que llevaran un hábito y después de eso, ojalá en este tiempo también poder llevar estilo de vida saludable y finalmente ojalá llegar ya a, y como es de hecho y está en nuestro lema de la Dirección de Deporte, llegar a disfrutar de una calidad de vida mejor, ¿ya? Por supuesto también, tal como lo decía el profesor Sergio, nosotros tenemos 2 grandes grupos etarios en nuestra universidad que son muy complicados dentro de lo que dice la evidencia científica, que son nuestros estudiantes y que son nuestros funcionarios y funcionarios. Y digo complicado en el sentido que efectivamente son los 2 grupos etarios que disminuyen mucho su actividad física al ingresar a estudiar a la universidad y al ingresar al campo laboral, porque se disminuyen mucho los tiempos y además se da privilegio o prioridad a otras actividades, ¿ya? Bueno, y ahora vienen toda la imagen después de toda esa primera introducción. Comenzamos con algunas guías de actividad física, las cuales buscaban orientar, ¿verdad?, a la gente. En este sentido también la pandemia nos trajo muchas cosas positivas a nosotros, en el sentido de mirar de otra manera,
por ejemplo, el uso de la tecnología, que ya no era necesario abocarnos en un sector como Valparaíso, San Felipe, que es donde tenemos campus, sino que ya como la tecnología llega a todos a través de Facebook, Instagram, esto ya era abierto para todos y todas, y así como también nos permitió tener mucha colaboración con agentes territoriales, como clubes deportivos, que los vamos viendo más adelante. Entonces, así como también nos preocupamos de los distintos grupos etarios, niños, familias, adultos mayores, hombres, mujeres, y así para que todos y todas pudiesen tener distintas oportunidades. Ya estas guías entregaban en manera, digamos, digital, algunas secuencias de rutina para hacer en casa, que cumplieran de, ojalá, tener un espacio 2x2, elementos simples del hogar, como kilos de arroz, kilos de fideo, botellas de agua, para que todos y todas pudiesen hacerlo. También sumamos a eso los programas virtuales de actividad física, en los cuales de a poquito partimos con 1, con 2, y luego ya llegamos a una parrilla programática de 9 programas. Algunos de ellos se mantuvieron según la temática en los meses, por ejemplo, en agosto, septiembre sumamos ahí algunos programas de folclore, y ahí ustedes pueden ver en las imágenes cómo fuimos nosotros mostrando a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales que compartían actividades, ya teniendo ahí visualizaciones más o menos siempre entre 30, incluso algunas veces superamos las 100 personas mirando estos distintos programas con profesionales de nuestra dirección de deporte, y ahí justamente está Agustín, que es nuestro kinesiólogo con pausa activa. También hicimos distintos tipos de torneos, entre ellos el torneo de ajedrez virtual. Acá tuvimos la primera asociación también con Agente Territorial, un club de ajedrez de Quilpué, ya que es el área 5, en donde también participaron niños de 5 hasta 80 años, si no me equivoco, del año pasado. Y también hicimos un ciclo de charla educativa para la actividad física, que acá nosotros nos unimos con el Club Deportivo Cruciano del Cerro La Cruz, y además patrocinados también con la Asociación de Fútbol Peroqui y Reserva, que reúne 3 cerros en Valparaíso, un club de cheerleader, con quienes propusimos ahí una gama de temas durante el año que fuesen temas transversales, que pudiesen ayudar tanto para formar estos hábitos y estilos de vida saludables, no tan solo la actividad física, sino también la nutrición, por ejemplo, los juegos, la primera infancia, el deporte según la equidad de género, y así con otros también. También un ciclo de charlas técnicas deportivas más abocadas también en aquellos deportistas en los cuales tenían mucha frustración, aquellos deportistas que siguen un deporte y que lamentablemente tuvieron que estancar todo su objetivo, pero también de cierta manera pudimos ayudarlo y orientarlo a ellos con incluso una charla por ahí de psicología deportiva. ¿Ya? Esto que yo muestro son los afiches, digamos, con que se hacía la convocatoria a estas actividades. También fuimos celebrando distintas efemérides, ya celebramos el Día Internacional del Migrante, también el Día Internacional del Ajedrez, y así otros también. Tuvimos también una asociación con el DAIM Los Andes, con el Colegio República Argentina también de Los Andes, en donde hicimos un ciclo de seminario. Ya nosotros patrocinamos y ayudándole y colaborándole en algunos expositores, también la gráfica y todo eso, pero también fuimos parte de esto, con también distintas temáticas para otro tipo de público. Y ya para este año, ya todo eso fue el año 2020, y este año obviamente ya un poquito avanzado el tema de la vacunación, también viendo cómo iba avanzando la OMS, cómo iba avanzando también a nivel latinoamericano la Organización de Salud Latinoamericana, y también nuestro propio país, gracias a todo esto. Digamos, contención en vacuna y programa y fase y todo eso, hemos podido dar un paso en el sentido de ya no tan solo mirar solamente la salud mental, sino que también avanzar un poquito ya en miras positivas y esperanzadoras de volver a la presencialidad. Y en ese sentido hemos activado también un par de áreas que son más del deporte competitivo, como es el profesor Sergio, deporte que tiene, digamos, un espacio dentro de esta nueva dirección de deporte, pero que se suma también a las otras áreas que son muy importantes. Y dentro de esto hicimos una parrilla programática anual, en donde están todos estos programas que buscan también el poder motivar a que sigan participando, pero además también sumando otras estrategias. Y así como también creamos este año la marca UPLA Recreativa, ya que la idea, tal como decía los expositores anteriores, no es tan solo ojalá invitar al deporte en sí como competencia, sino que al contrario, que la gente se mantenga activa. Y cuando entendemos actividad física es, ojalá si va, no sé, a ir a colgar la ropa, la dueña o dueño de casa, lo haga motivado, caminando un poquito más rápido, con música. Si vamos a hacer el aseo en el hogar, un poquito de música y todo eso, también es mantenerse activo, no tan solo ir a trotar todos los días, tal como lo decía ahí Sergio.
Y todas estas actividades son las que mantuvimos, los que tenemos haciendo este año hasta el momento, porque vamos recién en julio, ya seguimos con algunas actividades online, a las cuales desde ya los invitamos y las invitamos a que puedan unirse ahí en ese horario en nuestro Facebook Deporte y Recreación, UPLA, con todas estas actividades. Además también están participando un par de estudiantes de tecnología en deporte que están haciendo su práctica profesional y que le ha ido muy, muy bien. Y ahí está, digamos, ustedes pueden ver toda esa gama de actividades. También seguimos con las campañas mensuales, que este año la incluimos, quisimos también ir celebrando, poniendo temáticas a cada mes, para que tuviesen ahí un tema común, y así como en abril celebramos la actividad física al 1000, que se celebró, ¿verdad?, el Día Mundial de la Actividad Física, en mayo a todo pulmón, porque justamente ahí se celebra todo lo que tiene que ver con, ojalá, ir dejando el tabaco, que es tan difícil. Junio, pedalea por el medio ambiente, unimos ahí dos actividades que se conmemoran en ese mes, que es el Día Mundial de la Bicicleta, y además del cuidado del medio ambiente. Y en estos momentos estamos celebrando julio el mes olímpico. Ustedes saben que estamos en medio de la Olimpiada, pero la hemos bajado el tema, porque obviamente en el mundo universitario no es tanto los que compiten en este sentido, de hecho son muy, muy poquitos, pero sí lo hemos querido bajar a como en la Olimpiada hay un sentido de esfuerzo y motivación, y ojalá que eso se lo podamos contagiar a nuestra gente, de que si tenían un objetivo antes de la pandemia, ahora que estamos avanzando, puedan también llegar a ese objetivo y retomarlo, ya todo el esfuerzo que significa. Y también le hacemos ahí también una oda a nuestros estudiantes, que son deportistas y estudiantes, y también representan a la universidad y ese difícil camino. También tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué?, en la cual tenemos distinta información que ayuda a la gente a poder ya terminar el mes con esta información, para que le quede ahí dando vuelta y se sigan motivando a poder, gracias a estos beneficios, o querer llegar a estos beneficios, puedan comenzar o seguir realizando actividad física. Y estos desafíos recreativos también que hemos sumado, y como yo le decía, algo positivo de la pandemia es cómo han salido distinta tecnología y la estamos usando. En este caso estamos ahí con Strava, también puede ser por Adidas, Runtastic, ¿verdad?, en donde tenemos distintos desafíos mensuales y la gente se inscribe, participa, pone su GPS, corre, va en bicicleta, camina, personas que quieren ir en silla de rueda, por cualquier otra capacidad distinta lo puede hacer, pero lo importante es que se sienten dentro de un grupo. Y ahí también recalco lo que decía el profesor Sergio acerca de cómo este agente del deportivo es socializador y tiene distintos objetivos. Celebramos también un segundo torneo virtual de ajedrez este año también, con varios participantes, y este es el área que reactivamos este año en mira esperanzadora de volver a la presencialidad pronto, que es los entrenamientos de nuestras selecciones, de toda ella a través de manera virtual, y ustedes saben que somos parte de una organización regional y nacional en deporte competitivo, así que tenemos que ir avanzando también en eso. También el ciclo de charlas educativas por una vida saludable que mantuvimos este año. Hasta ahora hemos hecho hasta 4 charlas, incluso enseñando las técnicas de respiración para mantenerse más tranquilos y tranquilas, el uso de la bicicleta, que ahí estuvo el profesor también de la Facultad de Actividad Física y el Deporte de la UPLA, Danilo Bernal, y otras más. Y el ciclo de charlas técnicas deportivas que también seguimos realizando en conjunto con FENAU de Zona Costa, ya que son más técnicas especializadas en deporte. Y este gran proyecto que tenemos, y que tiene que ver mucho con lo que hablaba Agustín, y también que tiene que ver con el autocuidado, es un proyecto que estamos realizando desde el año 2018, fines de 2017, que se llama Formando Líderes para la Comunidad, Líderes en Calidad de Vida, en donde hemos visto que la idea de poder tener más gente motivada y realizando actividad física y sumándose a un estilo de vida saludable es contagiar. Ustedes lo han dicho. Palabra que a lo mejor está mucho en boga por la pandemia, pero contagiar en el buen sentido de, mira, yo hago actividad física, yo la conocí y la verdad que tiene beneficio estupendo, hazla tú, te ayudo. Y esto es lo que estamos haciendo y formando a nuestros mismos funcionarios y funcionarias en distintos tipos de actividades y capacitación, que ahí ustedes lo pueden ver, distintos temas, para que ellos se formen como líderes en calidad de vida y ellos pueden contagiar a sus mismos compañeros y compañeras que los ven todos los días, ahora de manera telemática, pero cuando estemos en la universidad los van a ver presencialmente. Y después de esto nosotros vamos a un segundo paso en el proyecto, comprar o seguir comprando materiales para poder distribuir en los distintos edificios y para ya luego culminar con gestiones que estamos realizando ya hace un tiempo, que es conseguir ojalá tiempos protegidos para los funcionarios para poder realizar actividad física dentro de su jornada laboral, ya que eso podamos comenzar quizá una vez a la semana, después 2, 3, y ahora lo telemático se suma, así que yo creo que va a ser un poquito más fácil todavía, pero son grandes desafíos que tenemos. Hasta el momento tenemos nosotros 50 líderes
que son funcionarios y funcionarias de nuestra universidad ya titulados, y tenemos otros 50 que están en vías de. Así que por lo menos vamos a tener unos 100 líderes de distintas unidades, por lo tanto se suman, nosotros siempre lo hemos dicho, se suman a nuestro equipo de la Dirección de Deporte y vamos a poder a través de ello poder llegar a mucha más gente. Así que bueno, yo termino agradeciéndoles nuevamente este tiempo, espero no haber ocupado mucho, traté de hacerlo más rápido, pero este es nuestro lema siempre, que es motívense, participen y disfruten de una vida saludable, y ojalá continuar con lo que es nuestra Universidad UPLA Recreativa. Así que muchas gracias Paloma, muchas gracias Hernaldo. Gracias Jorge. Bueno, sin duda estamos haciendo harto dentro de la universidad, así es que se agradece. Y quiero hacer hincapié entonces en la invitación de participar de estos programas que se mantienen durante el año, respondiendo a la pregunta que había hecho Ana María. En el fondo, como esto se transmite a través del Facebook de la Dirección de Deporte, ¿verdad? Nosotros podemos ingresar al Facebook y revisando hacia atrás, podemos repetir en cualquier otro horario también las clases, porque van quedando allí alojadas, ¿verdad, Jorge? ¿Es así? Entonces, si el que no pueda participar en el horario que está programado de ese programa, puede autogestionar sus tiempos e ingresar al Facebook de la Dirección de Deportes y Recreación y poder rescatar las distintas sesiones que están haciendo los profesionales que allí están indicados por Jorge. Así es que la invitación es extensiva para nuestra comunidad y también para los que nos acompañan de afuera de la universidad hoy día. Así es que bueno, agradecerles la exposición, la importante exposición a las 3 personas que hemos tenido acá, reiterarles que este seminario queda grabado, nosotros les vamos a hacer saber cuando ya esté a disposición de toda la comunidad para que puedan hacer uso de él en las veces que ustedes estiman conveniente. Así es que yo me despido. Hernaldo, yo no sé si tú quieres decir algo más. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, más que nada sumar unas nuevas felicitaciones al trabajo realizado por Jorge y también a todo el equipo que compone la Dirección de Deportes y Recreación de la universidad, que obviamente es para la comunidad universitaria, pero también se hace hoy en día mediante las plataformas a todos los que quieran participar de esta. Y como bien señalaba Paloma, ya vamos a hacer cierre de este sexto seminario, en el cual se compone de 10, así que todavía de aquí a fin de año vamos a tener diferentes temas, en los cuales vamos a ir difundiendo por los diferentes canales de comunicación que nos han apoyado bastante en eso, así que también les damos el agradecimiento. Y cabe recordar que el próximo lunes, 9 de agosto, a las 11:30 horas, vamos a conmemorar otro día, que en este caso va a ser el Día Mundial de la Lactancia Materna. Así que lo dejamos invitado para el lunes 9 de agosto a las 11:30 horas. Sin más que decir, nuevamente les agradezco a los expositores, a Alexis Palta, a Agustín Tután y Sergio Fernández por amablemente compartir su experiencia o conocimiento. Muchas gracias.